Hola, ¿qué tal? Hoy incorporamos el movimiento vertical al que ya teníamos, con lo cual ya tenemos el horizontal y el vertical. Y todo esto lo hemos hecho en código script, de la misma forma que lo hicimos con los controladores y después con el gráfico. Vamos a ver cómo lo hemos resuelto en Machine Simulator. Bien, en Machine Simulator, en el código script, tenemos el control de movimiento, traslación vertical mediante script. Lógicamente el horizontal lo tenemos y el de los botones lo tenemos. Vamos a editar el del vertical y vamos a ver cómo lo hemos hecho. Entonces, nosotros aquí tenemos el elevador, que es quien lo vamos a subir y a bajar. Entonces aquí en Machine editamos código script y nos encontramos con que lo mismo que hicimos para horizontal en reposo, declaramos una entrada digital de vertical en reposo. Y después en analógicas una entrada analógica de vertical de la posición en donde se encuentra en vertical y una salida analógica de vertical. En esta salida analógica el PLC o quien sea escribirá para moverlo verticalmente a donde sea. Lo mismo que teníamos un float, una variable de tipo float SA horizontal A, tenemos ya también otra SA vertical A. Entonces, en el init, de la misma forma que le pusimos nombre a la entrada digital de horizontal, le ponemos a la entrada vertical y también a las entradas analógicas de vertical y a la salida analógica de vertical. Además de colocar horizontal a verdadero cuando está en reposo, cuando arranca el programa, también pone el vertical. El componente se queda exactamente igual porque no hay más componentes, pero que son los relativos a los botones del armario, pero en movimientos vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Si antes controlábamos el movimiento horizontal, ahora controlamos el vertical. Entonces, lo mismo que horizontal A era distinto cuando era distinto de la salida, pues lo mismo lo hacemos con el vertical. Cuando es distinto de la salida. Entonces ahora animamos también el movimiento, pero en lugar de X, que es el horizontal, en Y, con la velocidad 1.0 y ¿a qué posición? Pues a lo que lee de la salida analógica vertical. Y entonces, una vez ya que le hemos ordenado esto, porque únicamente se lo ordenamos cuando no coinciden estas dos cosas, a vertical A lo hacemos igual a la salida analógica de vertical para que no lo vuelva a llamar mientras no vuelva a cambiar nuevamente, ya que esto se controla con un flanco. Ahora controlamos la posición. Se guarda en la entrada analógica vertical la posición del elevador con get animation position, lo mismo que lo hacíamos antes con horizontal. Y en lugar de en X es en Y, lógicamente, porque es la posición vertical. ¿Controla si se está moviendo? Pues ponemos el valor máximo y el mínimo según la salida analógica de vertical, más menos la tolerancia que nosotros le colocamos, que en este caso es 0.001. Y entonces activamos la entrada digital de vertical cuando la posición en vertical se encuentra entre los valores máximo y mínimo. Y con esto ya lo que tenemos es lo siguiente. Si yo tengo en las salidas, tengo en primer lugar, está en reposo, la horizontal y la vertical están ahí. Si yo tengo en horizontal 4, por ejemplo, se mueve en horizontal
y si yo muevo en vertical 2, se mueve en vertical. Vale. Si ahora yo le doy -4, bueno, yo lo tengo en reposo, sale de reposo y en la entrada analógica me va a estar leyendo. Cuando llega a -4 se me vuelve a poner en reposo. Ya está en -4. Y después, si le pongo al 0 y al 0, pues se miran al 0 ambas. Y cada una, cuando llega a 0, se pone en reposo nuevamente la entrada digital. Bien, esto es en cuanto a Machine Simulator. Ya vemos que lo podemos controlar. Por lo tanto, lo mismo que lo modificamos desde aquí, se puede modificar desde un PLC. Vamos a ver cómo lo tratamos desde el PLC. El PLC, que lo tenemos ejecutándose, pues bueno, en los bloques de programa tenemos en el DBMEM lo que son las entradas y las salidas digitales. No hemos cambiado nada porque no tratamos cuando está en reposo o no. Podíamos tratarlo, pero no lo tratamos. En las entradas analógicas no vemos nada, pero en las salidas analógicas he creado el vertical. Si vamos al main, estamos llamando a traduce entradas salidas, como llamamos, mandos horizontal, y ahora la nueva es vertical. Entonces en la función vertical lo que hacemos es mirar el botón de sube. Si está activado sube y no está activado baja, entonces le pongo un 2.5 en la salida analógica de vertical, con lo cual se moverá al 2.5. Ahí igual a 2.5. Si está el botón baja, a -4.9. Y si no está ninguno de los dos, en -1. Con lo cual, con esto ya tenemos las órdenes o las variaciones de las salidas analógicas para que se mueva la máquina en vertical en este caso. La horizontal ya la teníamos y también teníamos los mandos, los botones. Vamos a ver cuál es el comportamiento de las dos cosas a la vez, de Machine Simulator con el programa de PLC. El programa de PLC ya lo tengo corriendo, con lo cual vamos a iniciar el 64 control de movimiento de traslación vertical mediante el script. Entonces lo inicializamos. Vemos que lo tenemos sin conexión, lógicamente. En drivers, entradas, salidas, abro la configuración del driver con 16 digitales y 4 analógicas, me vale. Hago driver asignación automática, salgo, inicio driver y salgo. Entonces ya vemos que de momento se ha movido porque estaba en 0,0 y ha pasado al -1. Si yo le ordeno subir, sube, y si le quito, pues baja, ¿vale? Y si yo le mando trasladarse, se traslada. Yo le quito subir y baja. Vale, si yo le doy bajar, baja. Como vemos, se nos quita la vertical y cuando llega abajo se pone en reposo. A su vez, la salida analógica está en -4.9. Si yo le quito esto, la salida analógica se va hasta el -1. Cuando llega al -1 se vuelve a poner en reposo. Si lo subo arriba, se quita de reposo y cuando llegue al 2.5 se vuelve a poner en reposo. Si yo le pongo este y le pongo este, pues veremos que se están moviendo a la vez los dos. Bien, si yo le quito este y le pongo este, vemos que se están moviendo a la vez los dos. Y cuando llegue cada uno a su posición, se enciende lo de reposo, ¿vale? Se quita el movimiento y se pone cuando ha llegado. Bueno, pues ya tenemos resueltos los botones, el movimiento horizontal y el movimiento vertical, todo en código script. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.